Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast La otra cara de la migración en Alemania. Mi nombre es David Santiago Velasco Daza, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de sexto semestre en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y junto a mis compañeros les traemos un podcast muy interesante. Y bueno, primero que todo, ¿cómo están? Compañeros, ¿cómo están? Hola Santiago, muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es Carol Correa, tengo 17 años y voy en segundo semestre de Ingeniería Civil en la UPB. Hola, bien. Bueno, me presento, mi nombre es Silvia Juliana y soy estudiante de diseño gráfico. Hola compañeros, bueno, como todos los demás me presento, mi nombre es Andrea Almanza y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Torres y soy estudiante de Ingeniería Industrial. Bueno, qué gusto conversar con ustedes sobre este tema. Mi nombre es Joan Sebastián y soy estudiante de Administración de Empresas. Bueno, el objetivo de nuestro podcast es que por medio de esta conversación veamos cómo es la migración actual en Alemania y las políticas migratorias y los principales movimientos antimigratorios junto con sus argumentos, y pues con base en todo esto daremos al final unas reflexiones, conclusiones sobre este tema tan interesante. Ok, primero haremos una breve conceptualización sobre la migración actual en Alemania y la institución estatal encargada en ese país de las políticas migratorias. Luego, en el bloque 2, les diremos algunas de las normas que benefician a los migrantes y otras las cuales los afectan negativamente. También hablaremos de las instituciones privadas, eclesiales, ONG, entre otras, encargadas de atender la migración en Alemania. Y después en el bloque 3 estaremos describiendo los movimientos antimigratorios y sus principales argumentos. Para dar inicio con el contenido del podcast, primero daremos una pequeña definición sobre qué es la migración. Bueno, el concepto de migración es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región. Generalmente es por causas económicas o sociales, entre otras. Así es, y Alemania es considerado por los migrantes como el segundo país más atractivo a nivel mundial para vivir y trabajar. Esto gracias a todas las oportunidades que este brinda tanto a los migrantes como a sus ciudadanos. Desde 1990 se empezaron a registrar las cantidades de migrantes que ingresaban a Alemania en busca de mejores oportunidades de vida, tales como un mejor empleo, una buena educación y acceso a un buen sistema de salud, que es algo que destaca mucho en este país. Y también desde 1990 hasta el día de hoy se ha registrado que la mayor parte de migrantes que llegan a dicho país son hombres. Sin embargo, la cantidad de mujeres que también ingresa es bastante numerosa. Gran parte de los migrantes llegan con la intención de obtener asilo político, pero esto no es tan fácil de conseguirlo debido a que en Alemania se usa un sistema de cuotas, las cuales se distribuyen a los migrantes para luego hacer una selección de aquellos que lograrían obtener asilo. Para esto, el sistema alemán asigna a cada estado un porcentaje específico de solicitantes de asilo, guiándose de los ingresos fiscales y el número de habitantes de dicho estado. Mientras todo este proceso se lleva a cabo, los migrantes deben permanecer en los centros de acogida en Alemania por máximo 6 meses antes de obtener una respuesta alguna. Otro aspecto importante que deben tener en cuenta los migrantes que desean adquirir la nacionalidad alemana es que esta nacionalidad se puede obtener de diversas maneras, por diversas situaciones específicas. Una de estas situaciones son que se puede adquirir la nacionalidad alemana por declaración, también se puede adquirir por descendencia, por naturalización es otra forma, y también por naturalización de hijos de padres alemanes que no adquirieron la nacionalidad alemana. Y otra última forma es por naturalización de personas perseguidas por el nacionalsocialismo y sus descendientes.
Además, se debe residir legalmente en el país por al menos 5 años y solicitar la ciudadanía antes de sus 21 años en el país. Aparte de todo lo mencionado anteriormente, para obtener la nacionalidad alemana hay que renunciar a la nacionalidad natal. La única manera de mantener varias nacionalidades junto con la otorgada en Alemania es si tus padres son de Estados Unidos, eres de la ex Unión Soviética o de un Estado miembro de la Unión Europea, o eres de un país que no permite que las personas renuncien a su ciudadanía como Marruecos, Siria o Irán, en cuyo caso requeriría de doble ciudadanía, de lo contrario no. Bueno, por otra parte, las instituciones encargadas de las políticas migratorias son la ACNUR. La ACNUR es una agencia de la ONU que en Alemania cuenta con una sede en Berlín y una suboficina en Nuremberg. Esta última, entre otras, coordina el trabajo con la Oficina Federal para las Migraciones y Refugiados, BAF por sus siglas en inglés. La oficina de Berlín es una oficina de enlace con los parlamentos y gobiernos alemanes a nivel federal y con los 16 estados de Alemania. La oficina alemana no trabaja operativamente con las personas refugiadas, pero está constantemente en contacto con las poblaciones refugiadas de toda Alemania y apoya a diversas organizaciones asociadas. Bueno, por ahí leí que otra institución presente en Alemania es la ESSEN, que pues es una asociación integrada por muchas personas, las cuales de forma remunerada o voluntaria quieren apoyar a las familias, promueven el español y ayudan a la gente inmigrante. Dicen que a través del contacto con las otras familias de la asociación pueden ofrecer ayuda en la medida de lo posible y pues hacen que los migrantes se sientan acompañados en Alemania. Otras instituciones importantes pueden ser AWO o Caritas, que ofrecen ayudas al inmigrante, tales como asuntos específicos, ayudas sociales, entre otras. Bueno chicos, ¿cómo les parece que existen normas que benefician a los migrantes en Alemania? Y pues como aquí estamos para informar, pues les voy a decir cuáles son. Bueno, una de ellas es el hecho de hacer capacitaciones en las empresas a los migrantes con el fin de que obtengan certificados a nivel profesional. Eso por supuesto es de gran ayuda. Otra de ellas tiene que ver con la oportunidad de obtener un título profesional o académico. Esto aplica para las personas menores a 25 años que ya culminaron su etapa del colegio. Entonces ellos deben presentar el diploma a la institución y pues claro, este debe ser equivalente a uno de Alemania. Y la última, pero no menos importante, es que cuando un migrante lleva un tiempo de 2 años laborando en Alemania y tenga certificado académico, puede solicitar la residencia permanente en el país y pues eso es una gran noticia para un migrante. Por otra parte, también existen normas que no benefician a migrantes en Alemania, como los hijos y demás miembros de la familia no recibirán ningún beneficio estatal. Por lo tanto, la persona cabeza de hogar deberá demostrar que tiene la suficiente solvencia económica para sostener su familia. Otra de estas normas que no benefician es las personas que vengan de asilos, y los refugiados tienen menor probabilidad de permanecer u obtener la permanencia. Y por último, también los homosexuales y transexuales tienen prohibido donar sangre. Miren que en Alemania tienen instituciones privadas que ayudan a los migrantes, que son las siguientes. Primero tenemos a la institución Caritas Hamburgo, Proyecto Tandem y LB Connection. Caritas en Hamburgo apoya a las personas que necesitan ayuda y apoyo. Están comprometidos a ayudar a las personas que necesitan soporte, asesoramiento y brindan numerosos beneficios dirigidos a niños, jóvenes y familias. Sustento contra la pobreza y refugiados, así como inmigrantes. Esta ayuda se otorga a todas las personas independientemente de su nacionalidad, religión y cosmovisión. Y como organización paraguas para el bienestar independiente, en el proyecto Earth Foundation, personas con y sin antecedentes migratorios o refugiados pueden conocerse digitalmente. Promover las habilidades lingüísticas, transmitir experiencia en el campo de la educación, escuela, formación y trabajo, o ofrecer ayuda en la vida cotidiana. Y así los participantes pueden concentrarse en la adquisición del idioma o perseguir conjuntamente un objetivo específico en el área de integración profesional. Y como parte de Earth Foundation les brinda ayuda a las personas
a reconocer su potencial y encontrar su camino profesional. También tenemos a la institución pública Gobierno alemán. Alemania regularizará a inmigrantes que no tienen permiso de residencia permanente. La medida podrá beneficiar a unos 130.000 extranjeros que viven en Alemania desde hace al menos 5 años. Estos obtendrían inicialmente un permiso de residencia de 1 año y deben demostrar que pueden costear sus gastos. Y miren que el gobierno alemán aprobó el 6 de julio del 2022 un proyecto de ley que abre la posibilidad de regularizar a decenas de miles de inmigrantes que están bien integrados en Alemania, pero no cuentan con el permiso de residencia permanente en el país. Entonces, esta ley tiene por objeto facilitar la integración de los extranjeros llamados tolerados, que no pueden ser expulsados, pero no tienen derecho a trabajar. Así que esta asombrosa ley podría beneficiar a unos 130.000 extranjeros que viven en Alemania desde hace al menos 5 años. Estas personas deben tener una perspectiva en materia de derecho de residencia y contar con una oportunidad de reunir las condiciones necesarias para una residencia legal, indicó el ministro del Interior. También existe la institución, es una oficina de asesoramiento migratorio. ¿Y qué significa esta oficina? La oficina de asesoramiento migratorio también se denomina asesoramiento migratorio para adultos, MBE. Si tiene un permiso de residencia puede ir a una de estas. Ellos son los expertos encargados para las personas con permiso de residencia. Y en el sitio web de la BAF se puede encontrar un MBE cerca de usted. Se tiene que introducir el código postal de su ubicación para hacerlo. También se puede preguntar a los servicios sociales del alojamiento donde está el MBE más cercano. El MBE se paga para mantenerlo y no es necesario que se dé dinero. Y por último está la institución Project Welcome to BW. Este proyecto cooperativo quiere contribuir a facilitar el proceso de llegada a Alemania y mejorar directamente las condiciones de los refugiados y de los migrantes. Para poder lograr esto, el Consejo de Refugiados en los distritos se han unido a la comunidad turca, la cual es una comunidad que forma gran parte de los migrantes en Alemania, y se unieron para poder lograr formar un grupo de proyecto estatal. Estos servicios están dirigidos a solicitantes de asilo, refugiados con derecho a estancia y a voluntarios que trabajan con refugiados. Este proyecto está cofinanciado con dinero del Fondo de Asilo, Migración e Integración y con una organización la cual como nombre tiene una palabra en alemán muy difícil de pronunciar que traduce literalmente al español como ayuda a los refugiados. Los ataques racistas y sexistas. En Alemania, ninguna persona debe ser maltratada por su origen, apariencia, idioma, orientación sexual o género. Esto está escrito en la sección 3 de la ley fundamental. La ley básica es la Constitución de Alemania. Aunque algunas personas no obedecen estas reglas, amenazan, insultan o atacan a otras personas. Chicos, ¿y ustedes sabían que en Alemania existen movimientos antimigratorios como los movimientos de extrema derecha que usan discursos que atacan verbal o físicamente a una o varias personas? Este movimiento ha sido tradicionalmente utilizado contra los inmigrantes, colectivos sensibles y minorías étnicas. Y la consecuencia que trae esto es que esos delitos no han desaparecido, sino que se han focalizado en determinados colectivos y tipos. También se debe tener en cuenta que delitos de odio ocurridos en Alemania en los últimos años, centrándonos sobre todo en el periodo de 2015 a 2016, en el que se calcula que más de 1 millón de personas llegaron al país buscando asilo. Y de acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior alemán, en los primeros 9 meses del 2017 se registraron 1.212 delitos contra personas refugiadas y solicitantes de asilo y 210 delitos contra sus alojamientos. Ese mismo año, el gobierno federal puso en marcha un plan de acción para prevenir el extremismo y promover la democracia. Los ataques xenófobos se perpetraron, en su mayoría contra demandantes de asilo e inmigrantes, aunque no se catalogaron como tal.
y el movimiento de izquierda adopta elementos del discurso anti-inmigrante, donde también el crecimiento de la extrema derecha se encuentra transformando el escenario político. El movimiento Außen, que significa de pie, impulsado por Sarah Wagenknecht, donde ella cuestionó el derecho a la hospitalidad. Esto está súper interesante y mira que podemos ver que los responsables de estos movimientos antimigratorios son los partidos de ultraderecha como el Amanecer Dorado, Alternativa para Alemania o el Partido de la Libertad de Austria, que se muestran claramente a favor de este tipo de discursos antimigratorios. Y el movimiento Aufstehen, de pie, impulsado por Sarah Wagenknecht, cuenta con el respaldo de su esposo Oskar Lafontaine, un ex integrante del Partido Socialdemócrata de Alemania, que fue ministro de Finanzas durante poco más de 4 meses, de octubre de 1998 a abril de 1999. Y observen que lo interesante de estos movimientos son los argumentos y los casos en que se basan. Por ejemplo, en un artículo de investigación dijeron que diversos medios de comunicación alemanes han citado al exministro de Finanzas de Berlín, Thilo Sarrazin, por declarar que, cito lo que declaró, el 70% de los turcos y el 90% de los árabes no se encargan de la educación de sus hijos y no hacen otra cosa que producir niñas con pelo que solo sirven para vender frutas y verduras. Estas fueron las palabras del exministro. Aparte de esto, ocurrió un evento de gran impacto que tuvo lugar en el verano: el asesinato de una mujer egipcia en manos de un ciudadano alemán por motivos racistas. Actualmente, la tasa de desempleo de los inmigrantes en Alemania es de 14,1%, casi el doble que la de los alemanes con un 7,5%. Y en Berlín, si bien las personas de origen turco son las que ostentan la tasa de desempleo más alta con un 43,9%, la de los inmigrantes comunitarios tampoco es nada baja con un 30,8%. Por lo tanto, los argumentos del exministro alemán Sarrazin, como los de los otros discursos similares, carecen de base cuando achacan la situación de la economía alemana diciendo que es debido a que los turcos y árabes no quieren contribuir al desarrollo del país. Bueno, hace años el creciente sentimiento racista que frecuentemente degeneraba en actos de pura violencia de miembros de la extrema derecha radical fue explotado por políticos populistas para hacer creer que era fundamental cerrar las fronteras del país, limitando el derecho al asilo político a partir de 1993. Era prácticamente imposible que obtuviera asilo los inmigrantes que llegaban a Alemania procedentes de algún país de origen considerado como seguro. Hoy por hoy, la opinión pública se muestra reticente a aceptar la inmigración, al tiempo que un sector de la sociedad continúa viendo a los inmigrantes como una fuente de problemas sociales, ya sea como fundamentalistas islámicos, como consumidores de prestaciones sociales o como competidores en el mercado laboral. Y en el 8 de septiembre de 2015 los grupos de extrema derecha son minoritarios en este país, pero son chillones y sus acciones repercuten por ser repulsivas. 2 neonazis en estado de ebriedad insultaron con palabras obscenas una familia de recién llegados en el subterráneo de Berlín, y uno de ellos orinó sobre 2 niños y su madre. El repudio fue unánime, el disgusto y la vergüenza infinitos. ¿Sabían que Alemania fue destino de muchos profesionales españoles? Pues según una encuesta realizada por Thomas Maia, los datos muestran que el rechazo a los migrantes españoles en Alemania es una actitud minoritaria. Una de las conclusiones de esta encuesta es que Thomas Maia dice que la mayoría social prioriza otros temas antes que la migración española en Alemania. Y el 60% manifiesta antipatía generalizada, afirmando que el rechazo hacia esta población es una actitud minoritaria compartida por una sexta parte. Bueno, algo también importante es que detrás de estas cifras se esconden algunos datos específicos, como el hecho de que la antipatía es porcentualmente superior en personas con ideologías de centro o de derecha y que el colectivo de migrantes de otra nacionalidad es el que suscita mayor rechazo, según el 65% de los encuestados. Y lo más triste es que cada día se extiende más esa lamentable práctica de acusar a nosotros los inmigrantes sin pruebas de cometer delitos.
Hay quienes se dedican a fomentar el odio hacia nuestra persona, lo que el Código Penal alemán castiga con cárcel y multas. Y pues también existen cuentas falsas en redes sociales que difunden este mensaje de odio en Alemania. Algunos migrantes cometen delito, no se puede obviar ese hecho, pero también lo cometen los ciudadanos alemanes. Y entonces por esto no se puede difundir falsedades sobre los inmigrantes y generalizar y relacionar la delincuencia con los inmigrantes, como incluso lo hacen algunos políticos. Esta conducta es peligrosa y repugnante que merece la verdad desprecio por parte de toda la sociedad. ¿Cuáles son las actitudes, valores y acciones que necesitamos crear o fortalecer para afrontar el fenómeno de la migración en sus consecuencias necesarias? Deberíamos fortalecer la capacidad de los gobiernos para gestionar de manera integral la migración y responder a las necesidades de las personas migrantes más vulnerables. También deberíamos fortalecer el valor de la empatía y la tolerancia para que así entre todos podamos enfrentar la migración de una manera diferente, a la que si todos estuviéramos siendo egoístas y prefiramos solo nuestros intereses, y hacer esfuerzos para que los jóvenes puedan conocer los beneficios de la migración y los riesgos de migrar irregularmente, y por último sensibilizar y hacer partícipes a las comunidades de origen, así de esta manera generar una amplia reflexión sobre temas migratorios. Los aprendizajes que salen de esta información son, aunque Alemania tiene una cantidad grande de inmigrantes ilegales, en los últimos años el Estado ha tratado de buscarle solución a este problema, de tal manera que se beneficien los inmigrantes, pero a la vez también haga un aporte al país. Un segundo aprendizaje es que los ataques, ya sean verbales o físicos, hacia las personas inmigrantes existen en la mayoría de los países en los que éstas ingresan. Sin embargo, algo curioso de Alemania es que la política, ya sean movimientos o partidos, son los encargados de generar este odio o repudio hacia este conjunto de personas. Y por último, Alemania, a diferencia de otros países, posee una buena cantidad de instituciones y organizaciones mundiales que apoyan y defienden a los inmigrantes. Después de escuchar todo esto, nos preguntamos si las instituciones públicas de verdad están resolviendo las problemáticas derivadas de ser emigrante en el país. También, ¿qué problemáticas sociales o políticas se adquiere al tener el rol de migrante en Alemania? Otra importante, ¿cómo el gobierno alemán afronta la problemática migratoria y qué hace para mitigar la clandestinidad que representa ello? También podemos observar que en la vida cotidiana en Alemania, lógicamente hay retos, en los cuales identificamos y destacamos tres, los cuales son: el primero es el principal y es el idioma. También a eso suele sumarse una deficiente formación educacional. Según la OCDE, las medidas para capacitar laboralmente a los migrantes son esenciales, pero toma tiempo aprender alemán, toma tiempo terminar los estudios escolares, escribir solicitudes de trabajo, superar la burocracia, buscar un apartamento, etc. El segundo reto que identificamos es: las estadísticas también muestran que, comparados los jóvenes nacidos y educados en Alemania con los migrantes, es menos probable que los últimos puedan acceder a una formación profesional. Los refugiados requieren de un mayor apoyo durante el aprendizaje, y el estudio anterior mencionado dice que necesitamos una formación asistida, más comunicación entre las escuelas, empresas y servicios sociales. Bueno, por último punto y por último problema identificado es que también ocurre que existen empresas que no forman refugiados. Schrecknet dice que hay allí una discriminación que no tiene que ver con racismo, sino que simplemente se calcula que el riesgo es mayor cuando se toma a un migrante, además del temor a no entenderse bien.
Bueno, esto fue todo. Los invitamos a que comenten sobre la información que estuvimos conversando acerca de la otra cara de la migración en Alemania. Díganos qué les pareció interesante y qué cosa no sabían. Bueno, y muchas gracias compañeros por reunirnos y realizar este podcast conversatorio y esperemos que nuestro público le guste nuestro tema y que sea un tema interesante para ellos. Y bueno, no siendo más, adiós.